Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con el Congreso Internacional de Argumentación Jurídica en homenaje al doctor Rodolfo Luis Vigo, una figura internacional en el tema de la filosofía del derecho. Y hoy nos acompaña la doctora Fernanda de Carvalho Laje de Brasil, extraordinaria jurista. Primero le vamos a dar la bienvenida, la hemos nombrado miembro distinguido de la Academia en sesión plenaria. Bienvenida a la Academia, bienvenida a este Congreso Internacional en homenaje al doctor Rodolfo Vigo. Fernanda. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Jesús. Es un gusto estar acá, es un honor hacer parte de este congreso en homenaje al doctor Vigo y también hacer parte de la academia. De verdad que le agradezco a todos por la inclusión y también por la oportunidad de estar acá representando Brasil. Sí, extraordinario, porque es un solo representante por país. Bueno, la doctora Fernanda de Carvalho es doctora en Derecho, Estado y Constitución por la Universidad de Brasilia, profesora de la Universidad de Brasilia, postdoctorado por la misma universidad, profesora de licenciatura y posgrado del Instituto Brasileño de Derecho Público, es asesora de la presidencia del Tribunal Superior Electoral, miembro del Instituto de Investigación Certificado el derecho, racionalidad e inteligencia artificial, o sea, en varios temas tiene verdaderamente un perfil muy interesante que va a seguir apoyándonos. Profesora visitante de varias universidades en América y Europa y nuevo miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho. Hoy la doctora Fernanda de Carvalho abordará el tema constitucionalización del derecho en el control de constitucionalidad brasileño, un análisis de la argumentación jurídica en la Corte Suprema. Fernanda, bueno, ya dijiste tú previo, pues lo importante que es reconocer la trayectoria como la del doctor Rodolfo Luis Vigo. ¿Qué representa el doctor Rodolfo Vigo en el campo del derecho? Sí, gracias, doctor Nevada. El doctor Vigo es muy importante también para nosotros en Brasil porque él ha cambiado la forma de ver el derecho, de mirar el derecho, de pensar el derecho. En la academia y en las profesiones jurídicas, nosotros hemos cambiado de una interpretación y de un razonamiento silogístico para una argumentación jurídica y más que eso, la incorporación de los principios jurídicos, de los valores en el derecho. Y eso hace con que el derecho se aproxime del contexto social. Así que, por ejemplo, nosotros tenemos una constitución de 1988 y esta constitución trae los principios del Estado social y en especial de dignidad humana. Y gracias al trabajo del doctor Vigo, nuestras cortes, y en especial la Corte Suprema, ha podido fundamentar y razonar sus decisiones en este principio y traer juridicidad al principio, aplicándolo de manera directa. Extraordinario. Fernanda, ¿cómo se da la constitucionalización del derecho en Brasil y cuál es su origen y sus bases? En Brasil es muy interesante el tema de la constitucionalización del derecho, que es el tema del día. Más que nada, después de la democratización, tuvimos un cambio de interpretación y de argumentación del derecho. Y luego, hace unos 10 años, 10 a 15 años, se empezó a hablar del derecho constitucional influyendo a las normas infraconstitucionales, pero aún más un derecho infraconstitucional constitucionalizado. Entonces, pasamos a mirar las normas infraconstitucionales partiendo de la Constitución. Este fenómeno permitió que los intérpretes hicieran acá no solamente la aplicación indirecta de la Constitución, mirando desde una perspectiva de valores y principios, pero más que eso, una interpretación y una aplicación directa de la Constitución. Así que las normas constitucionales en materia infraconstitucional tienen aplicación directa. Nuestra Constitución es extensa, tiene muchos dispositivos y casi todos los temas están en la Constitución. Así que se puede decir que casi todas las normas en temas infraconstitucionales tienen su respectiva previsión constitucional. Y luego, llegando más cerca,
con el advento del control de constitucionalidad en abstracto, se ha podido hacer una filtraje, ¿se dice? Un filtraje de las normas infraconstitucionales. ¿En qué momento o fase de la producción del derecho se puede decir que ocurre la constitucionalización del derecho infraconstitucional, Fernanda? Bueno, aquí me gustaría dividir esta respuesta en dos partes. En un primer momento, hablar en las áreas de aplicación de la constitucionalización del derecho, y luego también cómo este tema y esta forma de pensar el derecho ha influido en los poderes del Estado. Acá estamos hablando de constitucionalizar políticas públicas, por ejemplo, la reforma de la previdencia, la reforma del poder judicial, la reforma de las relaciones laborales, pero también el tema influye en las relaciones entre los poderes. Por ejemplo, hablar de los límites de actuación de cada poder. Luego también en la aplicación y la efectividad de los derechos fundamentales. Por ejemplo, la legitimidad de intervenciones estatales. Y al fin y al cabo, las cuestiones del día a día, como cuestiones del cotidiano, cuestiones de las relaciones privadas, la publicización de las relaciones privadas. Y un cambio de interpretación del derecho con la constitucionalización es traer la constitucionalización al centro del derecho. Acá pudimos traer fuerza normativa a la Constitución, reinterpretar la Constitución en el siglo XXI y luego aplicarla en los distintos poderes del Estado. Respecto a la administración pública, la constitucionalización del derecho ha cambiado el paradigma de la administración o del derecho administrativo, de la supremacía del interés público, para una mirada también a la dignidad de la persona humana y también del individuo. Antes se pensaba que se podría relativizar todos los derechos de los individuos para la supremacía del interés público, pero eso ya no se puede cuando se piensa un Estado que también respeta los derechos y garantías individuales. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de constitucionalización en la administración pública. La constitucionalización permitió la limitación de la discrecionariedad administrativa. Hoy es posible que el Poder Judicial ingrese en materia discrecionaria del administrador público. También es posible imponer al administrador deberes de actuación, inclusive por decisión judicial. Y, por ejemplo, fornecer fundamentos de validad para las actuaciones de los administradores. Cuanto al poder legislativo, la constitucionalización del derecho limita su discrecionariedad, su libertad de conformación en la elaboración de las leyes. También impone deberes que deben ser respetados, cláusulas que son intransigibles, y luego la imposibilidad del retroceso social. Y por fin, yo creo que es en el poder en que hay la más grande constitucionalización de la interpretación también del derecho, es el poder judicial, porque el poder judicial hace la constitucionalización de las normas infraconstitucionales por el control de constitucionalidad y también por toda la interpretación de las normas de acuerdo con el sistema, con la unidad y la coherencia del derecho. Aquí, para traer un ejemplo de aplicación de esta nueva manera de mirar el derecho, el Poder Legislativo en 2015 en Brasil ha
editado una nueva ley, un nuevo Código Procesal Civil en Brasil, y aquí nuestro código es único para todo el país, es federal, y el nuevo código trae expresamente que el código es un código constitucionalizado, que las normas del derecho procesal civil brasileño siguen las normas de la Constitución, y los 10 primeros artículos del código traen la positivación de los principios constitucionales. Y también hay una norma, un dispositivo que determina que todas las normas de este código deben tener su interpretación de acuerdo con y aplicación de acuerdo con la Constitución. Este es un ejemplo de una nueva ley que trajo la positivación de la constitucionalización del derecho. Pero eso no pasa con nuestras otras leyes, nuestros otros códigos, que son todos anteriores a la Constitución de 88. Tenemos códigos de la época de la dictadura militar, de la época de otras dictaduras en Brasil, y por eso el Poder Judicial brasileño tuvo y tiene un gran papel en hacer este filtraje, esta interpretación del derecho de acuerdo con la Constitución brasileña. Fernanda, ahorita que hablamos de este efecto expansivo de la Constitución, ¿qué casos de relieve de la constitucionalización del derecho tenemos por parte de la Corte Suprema de Brasil? ¿Y cuál fue específicamente su argumentación jurídica? Es un tema muy interesante porque dices tú, va expandiéndose hacia todas las ramas, incluso del derecho privado. Se puede decir que acá nuestras decisiones, las decisiones que tenemos en la Corte, no son solamente en materia de relaciones privadas o, por ejemplo, derecho civil, que es un área en que la constitucionalización está más presente, sino que en todas las áreas del derecho, derecho penal, derecho administrativo, derecho y bioética y derecho. Y ahora ya les explico un poco de nuestras decisiones, pero no sin antes hacer aquí solo una observación, que en Brasil tenemos dos tipos de control de constitucionalidad. Tenemos el control de constitucionalidad concreto o difuso, que se puede hacer en cualquier rama del Poder Judicial, por cualquier juez, en cualquier acción. Y también tenemos el control de constitucionalidad alemán o austríaco, que es el abstracto. Entonces, tenemos dos formas de llegar hasta el control de la constitucionalidad de las leyes y actos normativos. La Corte Suprema, el Supremo Tribunal Federal brasileño, tiene dos funciones: la función recursal, pero también tiene la función de hacer el control abstracto de las normas. Funciona como tribunal constitucional. Es Tribunal Constitucional y Corte de Apelaciones. Luego, eso genera como un espacio también de confusión. ¿Por qué? Porque también en tema de apelaciones y recursos, el tribunal hace control abstracto, un control genérico, una interpretación expansiva de la Constitución. Esto es bueno. Unos hablan de activismo judicial, pero ya hoy por hoy se entiende que no se trata de activismo judicial, sino que hoy vivimos una judicialización de la vida, una judicialización de la política, y todos estos conflictos, estos problemas llegan al Poder Judicial, que no puede afastar su competencia de juzgar. Luego, aquí algunas decisiones importantes de relieve en nuestra Corte en los últimos años. La primera es la prohibición del nepotismo. ¿Se dice nepotismo? Nepotismo en castellano, sí. Nepotismo. La prohibición del nepotismo en los poderes, en los tres poderes. La Corte ha editado una súmula vinculante que vincula a todos de la administración y todo el Poder Judicial, prohibiendo el nepotismo en los poderes, con base en una interpretación
de la moralidad pública, de la administración pública y toda la teoría del derecho administrativo moderno. Y luego esta súmula prohíbe no solamente el nepotismo tradicional, como el nepotismo directo, pero también el nepotismo cruzado. Esto es interesante porque no hay ninguna ley que trae la prohibición del nepotismo, solo esta súmula. Entonces, la Corte hace una interpretación directa de las normas constitucionales y del principio constitucional de la moralidad pública para hacer la edición de esta súmula y aplicarla a los poderes, excepto el poder legislativo. Luego también tenemos una decisión interesante, con un razonamiento interesante, que es la validación de la ley que ha autorizado pesquisas con células tronco embrionarias. El tribunal, por 6 votos a 5, ha considerado constitucional la ley que permite que se hagan pesquisas científicas con embriones humanos resultantes de procedimientos de fertilización in vitro, que sean inviables o que sean congelados hace más de 3 años. Esta es una ley de bioseguranza y se interpreta la ley de bioseguranza desde la Constitución. El tribunal ha razonado, ha entendido que la destrucción de embriones, en esta hipótesis, embriones que serían, por ejemplo, descartados en algún momento, no violaba el derecho a la vida, ni tampoco el derecho a la dignidad humana. Y de otra parte, hay la necesidad de hacer las investigaciones y desarrollar la ciencia. Entonces se hace una ponderación y luego la ley de bioseguranza es decretada constitucional. También tuvimos una interpretación de la Constitución para abolir y revocar la ley que era del régimen militar que censuraba actividades de jornalistas. Es una ley de prensa, pero la ley de prensa del régimen militar. Y esta ley trae algunas hipótesis de censura. Entonces la Corte lo que hace es decretarla totalmente inconstitucional, aunque algunos artículos fueran constitucionales. La Corte dice que es algo simbólico, que es algo importante que se revoque totalmente esta ley. Una otra decisión que hoy es también importante, que no hay ninguna positivación en este sentido, solamente la decisión de la Corte, es la equiparación de las uniones homoafectivas con las uniones heteroafectivas. La Corte lo que hace es decir que el Código Civil, cuando habla de mujer y hombre, se refiere a mujer y mujer, hombre y hombre o a cualquier otro género. Entonces, no se puede hacer una interpretación restrictiva del código, que es de 2002, sino que interpretarlo de acuerdo con el principio de igualdad. Luego, partiendo de esta decisión, el Consejo Nacional de Justicia, que es un órgano de fiscalización del Poder Judicial, ha editado una normativa permitiendo los registros de estas uniones en las notarías. Y luego, partiendo también de esta comprensión, el Poder Judicial permitió la adopción por parejas homoafectivas, también sin previsión legal, por interpretación directa de la Constitución del principio de igualdad. Y luego, una tercera decisión en este mismo sentido, recién publicada y decidida por el Tribunal Superior Electoral, es que las personas LGBTQIA pueden usar su nombre social para votar. O sea, pueden cambiar el título electoral sin cambiar el registro de nacimiento. El Tribunal Electoral tiene que aceptar que
el individuo llegue a la cámara de votación y diga su nombre social y pueda votar con su nombre social. También no hay ninguna ley aún en este sentido. Hicieron una interpretación también de la Constitución. Y luego, ya no quiero tomarles el tiempo, pero ya Tienen tiempo, Fernanda, vamos. 3 casos. Aquí también la Corte decidió por las cotas raciales en las universidades públicas y en los cargos públicos. Y eso fue un fenómeno interesante porque la Corte hace también una interpretación, una constitucionalización del derecho infraconstitucional, el derecho administrativo en materia de concursos públicos y en materia de ingreso en universidades públicas para decir que al menos el 20% de los cupos tienen que ser para personas negras. Y luego, en este movimiento, se publica después una ley, y ahí sí, garantizando la cota de 20% a personas negras. Entonces, el Poder Judicial dirige una interpretación constitucional al Poder Legislativo que trae entonces esta argumentación, esta interpretación a una ley. Y hoy también, el año pasado, ya el Tribunal Superior Electoral ha fallado en el sentido de que las candidaturas, el registro de candidaturas en el sistema proporcional también deben respetar las cotas raciales de 20%. Luego se llega a un tema interesante aquí también en materia de derechos políticos, de derecho electoral, es que la Corte Suprema ha interpretado la legislación electoral para prohibir el financiamiento se dice, electoral por empresas privadas. Entonces, declara inconstitucional los artículos de la nueva ley de elecciones que permitía el financiamiento electoral por empresas privadas justo después del escándalo de Odebrecht y todo el esquema de corrupción en Brasil. Se dice, mira, teníamos sí un financiamiento electoral por empresas privadas y hasta el tanto no teníamos prueba de que esto no era bueno a nuestra democracia, a nuestro sistema político, pero con las investigaciones, con este cambio de visión de la realidad del sistema social en Brasil y de la corrupción, necesitamos ahora decir que este tipo de financiamiento no es constitucional. Y esto es interesante porque se cambia la visión de quién puede financiar la política en un espacio muy pequeño de tiempo, pero justo porque hubo investigaciones, hubo toda una presentación de un esquema que, claro, fue para fuera de Brasil, que ha atingido otros países hermanos aquí en Sudamérica y también fuera de Sudamérica, en Latinoamérica. Así que hoy solamente, y aún hoy, solamente personas físicas pueden apoyar la política. Y otra parte viene de un fondo público, que es dinero público. Y un tema muy interesante que está muy polémico y que quieren pautarlo de nuevo es el tema de interrupción de gestación. También el Supremo Tribunal Federal, haciendo una interpretación de la Constitución en el artículo de la dignidad humana, ha permitido la interrupción de la gestación en el caso de que el feto, el embrión, no sea viable, en el caso específico de anencefalía, no cualquier inviabilidad, sino que de anencefalía, o hasta el primer trimestre de gestación.
no es, no trataron en el razonamiento del fallo de usar la palabra aborto. No se habló de aborto, sino que se habló de interrupción de gestación. Entonces, toda la argumentación fue desarrollada con base en el derecho a la vida, en el derecho a la autonomía privada, en el derecho a la dignidad humana de la mujer, para decir que puede hacer la interrupción de la gestación hasta el primer trimestre. Claro que no fue una decisión unánime, sino que una decisión por un voto de diferencia de un ministro de una parte a otra, y tuvimos un cambio de ministros de la Corte. Entonces, lo que posiblemente van a hacer es pautar el tema de nuevo, porque hoy vivimos en Brasil un camino hacia el conservadurismo. Claro que la Corte Suprema representa una salvaguardia, representa los intereses de las minorías, representa hoy una fuerza en contra de las mayorías conservadoras y las mayorías que no quieren respetar los derechos de los pueblos tradicionales, de las poblaciones LGBT, de las mujeres, de las personas negras. Y luego, hoy lo que tenemos es que la Corte está haciendo un papel, un rol importante, especialmente en el tema del combate a la pandemia. Entonces, lo que sí creemos es que no habrá un cambio en este tema, pero hay una presión social para poner esto en pauta. Y por fin, este es un tema interesante recién, es que hubo un habeas corpus colectivo propuesto por la Defensoría del Pueblo en favor de madres gestantes y lactantes que están presas. Entonces, lo que se permitió es que ellas puedan tener prisión domiciliar en determinadas situaciones que digan respecto a la amamentación, al cuidado de sus hijos. Y luego, por fin, este es el tema también más controverso, pero muy importante. En materia de derecho penal, es que la Corte ha criminalizado la homofobia. El Código Penal dice que no hay crimen sin ley anterior que lo defina, ni sanción sin previa disposición legal, y es ley en sentido estricto. Pero lo que hizo la Corte fue criminalizar, de verdad que tornar crimen los actos de homofobia y compararlo o ponerlo en el crimen de racismo. Entonces, decir que la homofobia es una especie de racismo, a pesar de que el tipo del racismo es muy específico y no comprende la homofobia, pero lo que hizo fue hacer como una analogía y crear el crimen de homofobia. Entonces, esto es un tema que generó polémica, porque es una decisión buena, es una decisión que protege minorías, pero es una decisión que es controversa cuando se habla de constitucionalización en materia de derecho penal en contra principios de legalidad y de reserva legal. Qué interesante. Bueno, salen aquí muchas preguntas y muchos temas, ¿no? Y hablabas tú de estos principios de legalidad y de reserva legal, evidentemente que corresponde exclusivamente al legislador. Y la Corte, pues, en esta defensa de minorías, criminaliza la homofobia, pero la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimmel contra Argentina, señala que hay que buscar criminalizar el mínimo de las actuaciones, de los actos o omisiones. En este sentido, Fernanda, es una plática muy interesante, una conferencia extraordinaria.
¿Crees que la Corte se extralimitó o consideras que es adecuado esta nueva tipo de delito a través de la Corte para la defensa de derechos de minorías? La verdad que esta es una pregunta muy difícil porque nos poníamos pensando en justo en la interpretación de la Corte Interamericana y de la Convención de Derechos Humanos que cuando tratamos de minorías y también de derecho penal, nuestra posición es no la abolición, pero el derecho penal mínimo, es restringir el ámbito del derecho penal y usar otras áreas de derecho, el derecho sancionador. Sí. Y luego hay es- no es que es un antagonismo, pero es algo que nos explica, porque al mismo tiempo que queremos el derecho penal mínimo, cuando hay alguna conducta que infringe derechos de minorías, la primera respuesta del pueblo o de estos grupos es decir, más derecho penal. Yo tengo una visión que no se puede ampliar el espectro del derecho penal, ni para hablar de la protección de minorías en este sentido, porque el derecho penal, la verdad que es una medicación muy amarga, muy complicada, y estamos hablando de un país que más de la mitad de las personas presas son negras. Y luego no se puede decir que el sistema es bueno para eso y no es bueno para aquel otro ámbito. El derecho penal debería quedarse para la criminalidad ampliada, organizada y los grandes criminosos que representan el 1% de la riqueza el 1% de las personas representan más de la mitad de la riqueza del país. Entonces, eso es. Ahí, hablar de derecho penal y pedir el derecho penal es una forma más fácil de no implementar políticas públicas, de no traer la respuesta estatal necesaria para la protección de los grupos vulnerables. Entonces, lo que hablan de desvío del derecho penal, de una expansión del derecho penal, lo que ya decía Silva Sánchez, y yo es una opinión más que personal. Yo intento ser coherente en mi posicionamiento respecto de la utilidad del derecho penal. Sí, para que no. Perdón, aquí también estamos hablando de otras minorías como mujeres y todo esto. Claro, las medidas protectivas de protección a las mujeres no son solamente penales, son también medidas civiles y claro, puede ser que sea la última ratio el derecho penal, pero hay que tener una ley y hay que tener una fundamentación muy clara para que se pueda restringir la libertad de alguien. Sí, sí, para que mañana no se caiga en el estado policial. Qué interesante. Oye, Fernanda, ahora tú hablabas de este tema tan importante de la constitucionalización del derecho y la importancia de la Corte. Ya hablaste mucho del tema, pues, de evitar la prohibición del nepotismo con base al principio de moralidad pública. ¿Cómo se encuentra el estatus de la Corte en cuanto al principio y al tema de la independencia judicial en Brasil? Esta es una pregunta también muy interesante porque justo hoy, hace unas semanas, se está poniendo en pauta en la Corte una acción de constitucionalidad en materia de políticas públicas de seguridad pública. ¿Qué es Interesante. esto? Es una acción que, a pesar de que sea una acción de control de constitucionalidad, no trata de control de leyes, sino que control de actividades ejecutivas, actividades administrativas del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Seguridad Pública y de la Policía respecto a la seguridad pública, porque hubo recién ingresos de la policía en las favelas y hubo muertes de más de 20 personas en una operación. Y eso se repite en varias operaciones. Entonces, lo que se está intentando por medio de esta acción, que es concreta, es que el Poder Judicial diga cómo
debe actuar el Poder Ejecutivo en materia de seguridad pública. Aquí estamos intentando trabajar con una perspectiva del proceso constitucional que decimos proceso estructurante. Y luego el fallo, la decisión, no es más una decisión de decir el derecho, sino que llamar a los actores a la corte para que puedan dialogar. Y un dato interesante en Brasil es que en estos 2 últimos años que hubo un cambio de política hacia un lado de la política brasileña, hubo un aumento de más de 50% de acciones de constitucionalidad en constitucionalidad de leyes. Y lo que los doctrinadores y nosotros traemos como explicación para eso es que los poderes en estos últimos 2 años, por la polarización política, no consiguen hablar, no consiguen, no consiguen coordinar sus actividades y todo llega al Poder Judicial, a la Corte Suprema. En los últimos 9 meses tuvimos decenas de acciones en materia de conflictos federativos por acción de protección a la sociedad en la pandemia, por ejemplo. Los estados querían importar vacunas directamente y la federación no, y el poder, la unión no autorizaba la importación, pero también no importaba la vacuna. Oh, qué interesante. Y luego este conflicto llega al Poder Judicial, a la Corte Suprema, que dice, bueno, tienen X días para demostrar que van a importar o los estados pueden hacer la importación directamente. También la Unión Federal dijo que era vedada, era prohibida cualquier tipo de limitación al comercio y al tránsito de personas. O sea, no se podría hacer ningún tipo de lockdown o cierre en la pandemia. Por ley, dijo, por decreto y por ley. Y vinieron los estados y dijeron, no, esto es materia de las provincias, de los estados. Nosotros queremos y necesitamos cerrar las actividades para controlar el virus en nuestros estados. Y este conflicto llega al Supremo y el Supremo dice que la competencia es la competencia de los estados. Entonces, de verdad que todos los conflictos estados, Unión Federal, llegaron al Supremo y también entre los poderes, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, poder ejecutivo. Hay muchos conflictos en materia de separación de poderes, en materia de federación. Qué interesante, Fernanda. Fíjate, ahorita que ya abordas este tema en el combate por parte de la Corte en relación a la pandemia, cómo este tema de la federación con las provincias, en mi caso, con las entidades federativas, este principio de proporcionalidad adquiere un matiz sumamente importante, ¿no? Porque estamos hablando de la vida, de la integridad física de las personas, muchos temas. Y entonces, en esta constante tensión entre democracia y constitucionalismo, supremo, es decir, la Corte adquiere un papel sumamente relevante. Sí, y la Corte asume el papel que tiene en una federación de hacer el mantenimiento del orden federal cuando el poder federal trata de centralizar el poder. O sea que la Corte mantiene la descentralización de poder para que nuestra democracia pueda funcionar con equilibrio, con efectividad, con Y eficiencia. poderes equilibrados y limitados, ¿no? Sí, limitados. Y vale hacer una observación que nosotros somos una federación con unión, estados, un distrito federal y municipios. Son entes federados también los municipios. Y también hay los conflictos federativos municipios-estados. Y eso con la crisis de la pandemia se ha aumentado. Los problemas que ya teníamos han aumentado porque, claro, en una crisis
todo que era pequeño se torna algo gigante. Claro. Oye, ahora, hablamos todo este tema de mantener la efectividad de la distribución y división de los poderes, el tema del federalismo, y cuando hablas tú también esa defensa de las minorías, no caer en lo que se suele pues manejar evidentemente como la dictadura de las mayorías, ¿no? Claro, hubo también en el noticiario y una divulgación con pruebas, con videos, con entrevistas, con investigaciones de la Policía Federal, que los pueblos tradicionales, los pueblos indígenas del norte del país, allá frontera con Colombia, con la Guiana, los pueblos Yanomamis estaban siendo muertos por garimperos y que el Poder Ejecutivo ha sacado la protección que tenían los pueblos, porque allá había una protección policial y una protección del ejército para que no llegasen los extractores de piedras preciosas y los extractores de maderas. Y el Poder Ejecutivo ha sacado toda la protección por discrecionariedad administrativa. Y del mes pasado llega esta acción a la Corte con un pedido cautelar y la Corte lo que dice en liminar es que el gobierno tiene que poner las fuerzas militares y las fuerzas de policía en la protección de los pueblos tradicionales porque estamos con riesgo de exterminación de nuestros pueblos Yanomamis en el norte del país. Caray. Fíjate, Bernadetta, que hablas precisamente de lo que es el Supremo, o sea, en el tema de la Corte, con todo este proceso de constitucionalización y de que hablabas más, pues evidente, más que un activismo judicial o una autonomía procesal constitucional delegada, sino que este efecto de judicialización y aplicación directa de preceptos constitucionales. ¿Cómo evitar los excesos por parte de la Corte en este tema? Cuando hablamos, por ejemplo, aquí del establecer un tipo penal ajeno a lo que es la norma, ¿cómo evitarlo? Yo sé que es complejo y demás, pero de verdad que me ha agradado mucho en lo personal y a la academia tu participación por los alcances de tu conocimiento. No, muchas gracias, es muy generoso de su parte. Aquí esta es una polémica porque tratar de dar legitimidad democrática a las decisiones judiciales, hay audiencias públicas, hay los amici pero después que la decisión ya está, no cabe recurso. Lo que se pasa a veces es un efecto reflejo de la decisión en el Poder Legislativo que contraataca con una enmienda constitucional o una ley totalmente en contra de la decisión de la Corte. Entonces ya hubo, por ejemplo, una decisión de prohibición de vaquejadas, que son como las toradas en España, pero con gado. Uh-huh. Y la Corte dijo que vulneraba de los derechos de los animales unas prácticas específicas. Y luego dictó inconstitucional las prácticas determinadas por estas personas en algunas partes del país. Y luego lo que hizo el Congreso automáticamente fue pasar rápido una enmienda a la Constitución para permitir las vaquejadas. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces, hay claro que no que sea un contraataque, pero una respuesta del legislativo. Y ahí traigo un ejemplo actual que estamos viviendo, que es el tema del nuevo código electoral. Nuestro código es de 32 y con estas decisiones recientes del Tribunal Electoral y de la Corte Suprema en tema de minorías, especialmente con cotas raciales, cotas de mujeres, prohibición de financiamiento por empresas privadas, lo que una parte del Congreso quiere aprobar
un nuevo código con nuevas disposiciones en contra de algunas decisiones de la Corte, cambiando el código de 32 que tenemos. Claro que es importante actualizar las normas electorales y cuanto a eso no hay ninguna duda, pero lo que sí se está poniendo en debate es que están retrocediendo a materias que ya fueron decididas por la Corte. Eso es claro, eso es posible también, porque por parte es el sistema democrático, es el poder legislativo. Fernanda, bueno, se actualiza este debate con todo este proceso por parte del Tribunal de la Corte. ¿Cuál es la reacción más constante del Congreso en relación a las resoluciones de estos procesos constitucionales como procesos estructurantes? O sea, ¿es una reacción en automático contraria o es asumir y precisamente generar la normatividad, la norma general, que se haga una adecuación de acuerdo a lo que resuelve la Corte? Eso es interesante porque depende mucho. La verdad es que depende de los intereses en juego. Esto es verdad, porque hoy ha llegado una minoría en el Congreso gracias a las cotas. Entonces, hoy tenemos más mujeres, más personas negras, pero no lo teníamos antes. Y hay un fenómeno en Brasil que es el coronelismo, que los mismos grupos que tenían el poder en el imperio, después en la independencia, en los grupos de poder de las colonias, luego van pasando como allá, toda Latinoamérica, van pasando de y van ascendiendo y son los mismos grupos que tienen el control también de las pautas y los intereses legislativos. Lo que sí se está intentando hacer es hacer un cambio desde adentro, desde la participación ciudadana hacia el Congreso, hacia la Cámara, para traer diversidad, pluralidad y diversidad de debates y hacer con que la minoría parlamentaria pueda, por ejemplo, impedir que algunos avances de la Corte sean invalidados, sean cambiados por leyes, pero también hacer con que leyes importantes sean aprobadas. La verdad es que hoy, en los últimos años, no tenemos una perspectiva o leyes que sean de acuerdo con los fallos de la Corte, sino que en sentido contrario, porque hoy la mayoría representa la mayoría del poder parlamentario, representa la mayoría de personas y no la minoría. Hay un tema muy en debate, muy importante en la tele, en las noticias, que es la violencia parlamentaria. Eso no pasaba antes. No pasaba porque no tenían mujeres en el Parlamento casi, o sea, tenían, pero eran pocas. Y con la llegada de 30% de mujeres, hay toda una violencia psicológica, una violencia también física, que hay ya denuncias y procesos en contra de estos grupos. Por eso la minoría y el fenómeno, solo para el cierre, el fenómeno interesante, acá es interesante, que las minorías parlamentarias ahora están judicializando todas las cuestiones en la Corte. Entonces, algunas de estas decisiones que yo les contaba son propuestas por los partidos políticos de minoría que tienen legitimidad para el control, para provocar el control de constitucionalidad en el Poder Judicial. Entonces, los partidos de minorías provocan el Poder Judicial para que puedan hacer lo que ellos no pueden en el Parlamento. Sí, interesante y qué cotidiano se está haciendo en nuestra región. Para cerrar, porque da para mucho la conversación contigo, Fernanda, hablaste de este tema de Odebrecht, o sea, que ha sido un conflicto en nuestra región y en el tema de la actuación del Supremo, o sea, de la Corte, en la prohibición del financiamiento electoral por empresas privadas. Dentro de este tema, en el diálogo jurisprudencial,
horizontal que se ha venido dando ya de manera más cotidiana entre tribunales, cortes constitucionales, cortes supremas y salas constitucionales, ¿crees que esto tendrá un efecto expansivo en nuestra América Latina? Sí, yo creo que sí, porque lo que estamos observando un poco aquí en Sudamérica es todo un movimiento común, casi como que empieza, por ejemplo, Argentina a permitir algo y luego nosotros vamos con Argentina y va Colombia. O sea que nosotros estamos acompañando mucho lo que están haciendo los países acá, vecinos, y también, por ejemplo, México, por ser una federación y por nuestra federación seguir también el modelo mexicano y también el modelo de política mexicana, nosotros siempre estamos mirando lo que hacen estos países, y especialmente los que son una federación. Y yo traigo, por ejemplo, un ejemplo que México es, por ejemplo, para nosotros, perdón, un ejemplo de paridad de género, Uh -huh. de las leyes de paridad de género. Claro. Y luego nuestros cambios todos están fundamentados también en las políticas que viene haciendo el Estado mexicano en materia de paridad de género y también el Tribunal Electoral mexicano. Sí, un gran trabajo, nada más que en México el artículo 73 que toma todo este tema de la federación, del federalismo, de las facultades, de las atribuciones, cada vez se ha ido ampliando el catálogo en favor de la federación, entonces la idea es que no caigamos en un estado unitario. Oye, extraordinario, de veras, Fernanda, te vamos a seguir teniendo aquí en la academia como hoy miembro distinguido. Pues Gracias, un honor. vamos a despedir y vamos a seguir, Fernanda, yo un par de minutos fuera del aire. Despedimos hoy a la doctora Fernanda de Carvalho Laje con el tema de la constitucionalización del derecho en el control de constitucionalidad brasileño, un análisis de la argumentación jurídica en la Corte Suprema, en el Supremo Tribunal, es decir, y como parte de esta conferencia, de todo el bagaje, todas las conferencias que se han venido dando en este tan importante Congreso Internacional de Argumentación Jurídica, donde se eligió generalmente un representante por país. Muy bien cuidada la elección. Muchísimas gracias, Fernanda, y nos veremos próximamente.